Hermanos de Fuente de Vida, muy buenas tardes, que el Señor les bendiga. Gracias a Dios que estamos reunidos hoy nuevamente en este domingo 21 de agosto, este Día del Señor. No podemos estar reunidos presencialmente porque la situación de la pandemia que estamos atravesando nos lo impide, pero estamos reunidos de todas maneras sabiendo que es su Santo Espíritu el que nos reúne, el que nos hace uno solo. Así que damos gracias a Dios por esta tecnología que nos permite a la distancia de todas maneras seguir celebrando el culto de adoración a nuestro Dios. Aun cuando nuestros templos o muchos templos deban estar cerrados, aún así la iglesia sigue abierta, la iglesia sigue trabajando, la iglesia sigue caminando y es el motivo por el que estamos reunidos de esta manera el día de hoy. Bendito sea su nombre, que hemos podido ya cantarle, hemos podido exaltarle con nuestras voces, que hemos podido también orar unidos gracias a Él, y ahora llega el momento central de nuestro culto. Y es central porque es el momento en el que nos acercamos a la Biblia, en el que nos acercamos a la Escritura. Creemos firmemente que este libro es la palabra de Dios. No solamente contiene la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Y creemos firmemente que cada vez que lo abrimos, cada vez que lo leemos, que lo meditamos y que predicamos de Él, es el mismo Dios el que está hablando a nuestra vida. ¿Cómo lo hace? Lo hace a través de su Santo Espíritu. Así que dispongamos nuestros corazones, nuestras mentes, nuestro entendimiento, pongamos toda la atención porque es el Señor el que nos va a hablar el día de hoy a través de su palabra. Oremos para poner este tiempo en las manos de Dios. Padre eterno, te damos gracias nuevamente porque nos permites acercarnos a tu palabra con toda libertad. Gracias, Señor, porque sabemos que al hacerlo no estamos solos, no lo estamos haciendo solamente con nuestra mente o solamente con nuestro intelecto, sino que es tu Santo Espíritu el que nos guía, el que nos enseña y el que nos lleva a toda verdad. Muchas gracias, Señor, por esta libertad, por este tiempo y por esta tecnología que tenemos para hacerlo. Señor, queremos poner todo esto en tus manos. Estamos conscientes de que de nada sirve los elementos que usemos si tú no los bendices y si no eres tú el que nos habla. Así que te suplicamos, por favor, en esta tarde, toma mi vida en tus manos, usa mi vida, Señor. Usa la vida de cada uno de mis hermanos que están en este momento viendo o escuchando este mensaje. Te pedimos, por favor, te suplicamos que nos hables, que podamos oír tu voz en nuestro interior. Te lo pedimos todo en el nombre precioso de Jesucristo. Amén y amén. Bien, hermanos, les pido por favor que abran nuevamente sus Biblias. Ya hace un momento hemos leído con el hermano o la hermana que estuvo asignada para hacer esto, el capítulo 13 del libro de Hebreos. Les recuerdo que durante los últimos meses hemos estado predicando de una manera expositiva sobre el libro de Hebreos. Gracias a Dios porque hemos podido ya llegar hasta el último capítulo. Hoy estamos ya en el capítulo 13, no lo vamos a abarcar todo el día de hoy, pero podremos ver una parte y si Dios lo permite el próximo domingo estaremos concluyendo con esta serie de Hebreos. Así que habiendo ya leído todo el capítulo, yo les pido que en este momento abran sus Biblias y leamos nuevamente de los versículos 1 al 6, que son los versículos en los cuales está basado este mensaje. Dice así la palabra de nuestro Dios: permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todos el matrimonio, y el hecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente:
el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Hasta ahí la lectura de esta tarde. El autor del libro de Hebreos ha dedicado los primeros 12 capítulos, por lo menos, de su libro, a exaltar el nombre de Cristo, a hacernos saber, hacernos entender cuán superior es Jesucristo a muchas cosas que los hebreos, el pueblo judío, tenían como algo sublime. Y así comienza diciendo en el capítulo 1 de este libro, que habiendo Dios hablado muchas veces en la antigüedad por medio de los padres y por medio de los profetas, en los últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo. Y después comienza a explicarnos cuán superior es Jesucristo a los ángeles. Y sigue después diciéndonos cuán superior es Jesucristo a Moisés, aquel a quien se le dio la ley, a quien se le dio la Torá. Después continúa también explicándonos cuán superior es el Señor Jesucristo a algo que los judíos tenían en muy alta estima, que era el día de reposo, el Shabbat, y nos enseña cómo el verdadero reposo solamente se encuentra en Jesucristo. Continúa en otros capítulos más adelante hablándonos del sacerdocio y también diciendo que el verdadero sacerdote, que el verdadero sumo sacerdote que nosotros tenemos es Jesucristo, y cómo ese sumo sacerdote no solamente entró como lo hacían aquellos sacerdotes una vez al año al lugar santísimo para ofrecer un sacrificio de algún animal, sino que este sumo sacerdote nuestro entró al lugar santísimo una sola vez y para siempre, ofreciendo él su propia sangre, su propia vida como sacrificio expiatorio delante del Padre. Y continúa el libro de Hebreos enseñándonos que Jesús es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, sin origen, sin linaje, no del linaje arónico, sino del linaje de Melquisedec. Y cada una de esas enseñanzas doctrinales tiene un sentido profundo para nosotros, para nuestra vida cristiana. En el capítulo 11 nos ha hablado también de la importancia de la fe y de cómo nosotros tenemos una multitud de testigos alrededor de nosotros, multitud de ejemplos a quienes seguir. En el capítulo 12 nos dice que tengamos los ojos puestos en Jesús, quien es el autor y consumador de nuestra fe. Y termina ese capítulo 12, estoy tratando de hacer un brevísimo resumen de todo lo que hemos visto en este libro. Termina el capítulo 12 diciendo en el verso 28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y ahora, en el capítulo 13, comienza a escribir el epílogo, el cierre de este tratado, el cierre de este sermón que nos ha venido dando el autor de Hebreos, que no sabemos con precisión quién es. Y en estos primeros 6 versículos del capítulo 13 nos va a dar una serie de exhortaciones, una serie de instrucciones que nos llevan a entender, como debe de ser, que la vida en Cristo, que la vida cristiana, que el ser creyente en Jesucristo, el ser un discípulo en Jesucristo, no es solamente conocer doctrina, no es solamente entender estas verdades profundas que acabo de mencionar al tratar de resumir los 12 primeros capítulos de Hebreos. La doctrina es tremendamente importante en la vida cristiana. Si nosotros no tenemos una doctrina firme y solamente tenemos una práctica religiosa, podemos fácilmente caer en el error, caer en la superstición, caer en las fantasías e incluso caer en la herejía. Por eso es que la doctrina es tan importante, la enseñanza bíblica es tan importante. Pero ¿saben qué, hermanos? Si solamente tenemos un conocimiento teórico de la Escritura, aun si llegáramos a ser grandes teólogos
y entendiéramos perfectamente bien los misterios más profundos de la teología y pudiéramos explicar aquellas grandes doctrinas y pudiéramos explicar lo que es la expiación y lo que es la muerte sustitutiva de Cristo y lo que es el perdón de los pecados, y podamos entender lo que es la gracia y el papel de la gracia en nuestra salvación, y pudiéramos entender todo esto, pero solamente tuviéramos conocimiento intelectual, no serviría absolutamente de nada. El apóstol Santiago hace una alegoría muy clara y muy útil con respecto a la fe y las obras, y aquí yo lo podría contrastar entre la doctrina y la vida práctica. Y él dice, así como el cuerpo sin espíritu está muerto, de la misma manera la fe sin obras es muerta. Y nosotros esto lo podemos aplicar ahora al ir concluyendo el libro de Hebreos, entendiendo que la vida cristiana, que el ser discípulo de Jesucristo, que este caminar con el Señor Jesucristo es algo que está sustentado en una enseñanza bíblica, es algo que debe estar sustentado en una sólida doctrina bíblica, sí, pero que tiene que ser práctico, que tenemos que ponerlo en práctica, que tenemos que vivirlo todos los días. Y miren, vamos nosotros a meditar hoy rápidamente en 5 acciones que son las mencionadas en estos 6 primeros versículos de Hebreos 13, 5 acciones, 5 exhortaciones que se dan al mismo tiempo de cómo debe ser la vida del cristiano. 5 puntos en los cuales, si nosotros nos apoyamos de manera práctica, vamos a tener una vida agradable delante de Dios, y además una vida que glorifique a Dios, que sirva a Dios y que dé testimonio a los demás de lo que verdaderamente es Jesucristo. Nosotros no tenemos solamente una religión, aunque el cristianismo es una religión, ciertamente, pero no es solo una religión, es una forma de vida, es una forma de vivir. Y no es que estos 5 puntos resuman todo lo que es la vida cristiana o todos los puntos importantes de la vida cristiana. No, pero son 5 puntos fundamentales en nuestra vida. Así que comencemos con el primero. Dice el versículo 1, permanezca el amor fraternal. Esa es la primera acción, esa es la primera recomendación que la palabra de Dios nos da como creyentes en Jesucristo. Permanezca el amor fraternal. Y aquí quiero hacer un énfasis y quiero subrayar la palabra permanecer. Permanezca. No solamente dice ámense, no solamente dice comiencen a amarse, trátense con amor, que sea algo permanente. Esta palabra inicial hace énfasis en la importancia de que el amor entre nosotros, el amor entre el pueblo de Dios, entre los creyentes en Jesucristo, debe de ser algo continuo, debe de ser algo que se lleve a cabo de una manera cotidiana, de una manera constante. No puede ser una emoción, no puede ser un sentimiento pasajero, no puede ser algo que esté basado solamente en qué tan bien me cae mi hermano o mi hermana, o qué tan buena gente es él o ella conmigo, qué tan bien me trata y por lo tanto qué tan bien nos llevamos. No puede estar basado solamente en eso. Porque yo se los he dicho muchas veces, y hoy lo vuelvo a repetir, si hay algo fugaz en esta vida, son las emociones. Si hay algo volátil en esta vida, cambiante en esta vida, son las emociones. Así que el amor fraternal que la palabra de Dios nos invita a tener entre nosotros debe de ser algo permanente. Y por eso comienza diciéndolo de esa manera: permanezca el amor fraternal. Fíjense que es interesante que en el griego antiguo y en el griego que se utilizó para escribir el Nuevo Testamento, existen 6 palabras diferentes que se pueden traducir al castellano como amor y que hablan de lo que nosotros tenemos que agregarle algún apellido en español para decir qué tipo de amor es. En griego eran por lo menos 6 palabras diferentes que expresaban amor,
pero amor de diferente tipo. Uno de ellos, y tal vez la más conocida, es la palabra eros. Eros, que por cierto era también un falso dios, una divinidad griega. Eros era el dios de la fertilidad. Y la palabra eros se traduce como amor, pero se refiere al amor carnal, al amor que existe entre una pareja. En un matrimonio debe de existir ese amor eros o ese amor erótico, pero que en otros contextos puede tener sentidos muy negativos y muy destructivos. Una segunda palabra es la palabra Filadelfia. Existe en los Estados Unidos una ciudad que se llama Filadelfia, existía en el Asia Menor una ciudad que se llamaba Filadelfia también, y Filadelfia quiere decir amor al hermano, y se refiere al amor fraternal precisamente del que estamos hablando ahora, al amor íntimo, profundo, sincero, que se da entre dos amigos o que se da entre dos hermanos en la carne también, y que se debe de dar entre los hermanos en la fe. Una tercera palabra, a lo mejor menos conocida, es la palabra ludus. Y ludus se refiere al amor que se da, permítanme explicarlo de esta manera para hacerlo más claro, el amor que se da con mucha frecuencia entre los niños cuando juegan, entre los niños y sobre todo en determinadas edades en que el juego llega a ser algo tan importante en su desarrollo. Hay un tipo de cariño especial, un tipo de amor especial que se da entre ellos cuando comparten un juego. Ese amor lúdico también se puede dar entre los adultos, pero es el amor principalmente que se da entre los niños cuando hay una compañía alegre, agradable entre ellos. La cuarta palabra que se usa es el amor ágape, y ágape es el amor profundo, el amor incondicional. El mejor ejemplo de amor ágape es el amor de Jesucristo hacia nosotros. Un amor que no repara en sacrificio, un amor que no le importa el sufrimiento, un amor que no cambia, un amor que no pide nada a cambio, que no pide ningún pago o ninguna recompensa. Ese es el amor ágape. Una quinta palabra es la palabra pragma, y creo que en el matrimonio nos es muy útil tener presente esta palabra. ¿Cuál es el tipo de amor al que se refiere pragma? Es el amor maduro, el amor profundo, el amor que está basado principalmente en el conocimiento del objeto amado, en el conocimiento de la persona amada. Es ese amor que con mucha frecuencia se desarrolla en los matrimonios que tienen décadas de vivir juntos, de convivir, de conocerse sus aciertos y sus errores, sus virtudes y sus defectos. Esa es pragma. Y finalmente, filautia es la sexta palabra que se puede traducir como amor y que se refiere principalmente al amor propio, filautia. Ese amor tan necesario, pero que de una manera enfermiza puede llegar a constituir el narcisismo, y que es la raíz además del egoísmo, cuando nos amamos demasiado a nosotros mismos, pero que en una expresión sana es también lo que llamamos a veces autoestima, el reconocer el valor que nosotros tenemos como individuos, filautia. Bien, hasta ahí es una cápsula cultural si ustedes quieren, es un agregado cultural si ustedes quieren, solamente para que lo tengan presente. Esas palabras en griego se usan a lo largo del Nuevo Testamento. Pero en Hebreos capítulo 13, versículo 1, cuando dice permanezca el amor fraternal, usa la palabra Filadelfia. Permanezca el amor de hermanos, el amor sincero, el amor que se entiende uno con el otro entre ustedes. Queridos hermanos y amigos, el amor es tan importante para Dios. El amor es tan importante para nuestra vida. Es tan importante para la enseñanza del Señor Jesucristo que Él lo dio a sus discípulos como un mandamiento. Vayan ustedes rápidamente al Evangelio de Juan, capítulo 13, y leamos los versículos 34 al 35. Es el Señor Jesucristo el que está hablando. Y dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros.
En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y más adelante, en el capítulo 15, verso 17, vuelve a decir el Señor Jesús: esto os mando, que os améis unos a otros. Ambos mandamientos, o es el mismo mandamiento, pero ambas expresiones de este mandamiento están en el Evangelio de Juan, y creo que esto a Juan lo impactó, aparte de que el Espíritu Santo hizo que lo impactara, porque ya siendo mucho más viejo Juan, casi al final de su vida, cuando escribe las tres cartas apostólicas de Juan, en la primera de ellas, primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8, vuelve a decir también el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y un poquito más adelante, en el mismo capítulo, verso 11, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado entre nosotros. La exhortación de Hebreos es la misma, pero poniendo énfasis en permanecer en ese amor, es decir, en vivirlo todos los días, siempre y de una manera práctica. Y yo quisiera que aquí nos detuviéramos un momento, quisiera que hiciéramos algo que en los Salmos viene escrito y se hace una y otra vez. Ustedes cuando leen un salmo ven que a veces viene una serie de versículos y después aparece por ahí una palabrita que es Shelah o Selah, y que quiere decir pausa, silencio. Y esa palabra o ese paréntesis está puesto entre los salmos para decir: ahora detente y medita en aquello que acabas de leer o en aquello que acabas de escuchar. Y creo que aquí en este momento nosotros debemos de hacer un Selah y preguntarnos a nosotros mismos: ¿cómo estoy amando a mis hermanos? Y en este punto, y tomando el contexto de este capítulo de Hebreos, el autor se está refiriendo al cuerpo de Cristo, a los cristianos, a los creyentes. Está refiriéndose al amor entre hermanos de la fe. Y yo te preguntaría, hermano, y me pregunto también a mí mismo, porque me lo debo de cuestionar también: ¿estoy amando a mis hermanos? ¿Los estoy amando a ustedes de la manera en que debo amarlos? ¿Estoy expresando este amor fraternal como debo expresarlo? ¿O soy descuidado en expresar mi amor? ¿O soy voluble en la expresión de ese amor? Y depende de el humor en que me encuentre, y de eso depende la expresión de mi amor. El amor siempre se va a preocupar por el otro. El amor siempre va a querer el bien del otro. La misma palabra en otra parte nos dice que consideremos a los otros como superiores a nosotros, que consideremos a los otros como superiores a nosotros mismos, que pongamos al otro en primer lugar. Yo les decía en alguna ocasión, en la gramática de Dios, la primera persona no es yo, la primera persona es tú, la primera persona es el otro, es mi hermano. Entonces, esta es la primera acción, esta es la primera exhortación de 5 que debemos de tomar en cuenta: permanezca el amor fraternal entre nosotros. El verso 2 trae la segunda acción práctica del discípulo de Jesucristo y dice: no se olviden de la hospitalidad. Esta segunda acción, no se olviden de la hospitalidad, está muy relacionada con la primera, pero va más allá, y para ello debemos de entender en su sentido correcto a qué se refiere la palabra hospitalidad. Porque fíjense que a veces nosotros entendemos hospitalidad como ese acto de urbanidad y de persona bien educada que sabe recibir a otros en su casa,
de una manera hospitalaria. En otras palabras, a veces confundimos hospitalidad con ser un buen anfitrión en nuestra casa. Y creemos que la hospitalidad tiene que ver con que cuando invitamos a algunos hermanos, amigos o familiares a comer, por ejemplo, hagamos una buena comida, pongamos bonita la mesa, los recibamos bien, les invitemos un cafecito, los hagamos pasar un momento agradable y entendemos eso como hospitalidad. Oyendo un poquito más profundo y no tan superficial, entendemos que significa a veces recibir en nuestra casa algunas visitas que se queden a dormir, si son predicadores del Evangelio, si son hermanos en Cristo, cuánto mejor, y recibirlos en nuestra casa, darles a lo mejor una recámara, una cama, un sofá para que puedan dormir y para que puedan descansar. Ok, eso tiene que ver con la hospitalidad, pero no es a lo que se refiere aquí esta palabra, no es el sentido de la palabra. Esta palabra en griego es muy interesante, es la palabra filógenos. Filógenos es una palabra compuesta en griego por dos partículas o dos palabras también. Filos, que ya lo mencionamos cuando dijimos Filadelfia, que quiere decir amor. Filos, amor. Y genos con X, ¿qué creen que quiere decir? ¿Han oído la palabra xenofobia o xenofobia, que es el odio o el aborrecimiento a quién? A los extraños, a los extranjeros? Entonces, filógenos sería lo contrario de xenofobia. Filógenos quiere decir amor al extranjero, amor al extraño, amor al diferente, amor al que es distinto a nosotros. Tal vez el ejemplo y la historia más hermosa y más clara de lo que significa filógenos y de lo que significa hospitalidad es aquella parábola que el Señor Jesucristo contó en Lucas capítulo 10, versos 30 al 37. Si quieren, más al rato ustedes la pueden leer, pero ahorita que se las mencione la van a identificar inmediatamente. La conocida como la parábola del buen samaritano. ¿Se acuerdan de esa historia? Un hombre venía bajando de Jerusalén a Jericó, fue atacado por ladrones, lo dejaron medio muerto, inconsciente, tirado al lado del camino. Al rato pasó por ahí un sacerdote que iba al templo, lo vio y siguió de largo. Después pasó un levita, lo vio también, sacerdote y levita, ambos judíos, ambos relacionados con el servicio a Dios, ambos relacionados con la adoración a Dios, y siguió de largo también. Y después pasó un hombre de Samaria, un samaritano, aborrecido, odiado por los judíos. Ese samaritano lo vio, se bajó de su cabalgadura, fue a él, limpió sus heridas, lo atendió, lo subió a su cabalgadura, lo llevó a un mesón que estaba por ahí, le encargó al mesonero y le dijo: por favor, cuida de él, te dejo este dinero para que lo atiendas, y si algo gastaras de más, cuando regrese yo te lo pagaré. Y el Señor Jesucristo, cuando termina esa parábola, cuando termina de contarla, le pregunta al fariseo que le había preguntado: ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi hermano? Le dice: ¿cuál de ellos crees que haya sido el prójimo, que haya sido el hermano? Y aquel no tuvo otra más que aceptar y dijo: sin duda el que hizo misericordia con él. Y la respuesta de Jesucristo: ve y haz tú lo mismo. Filógenos es el amor al extraño, el amor al extranjero. No es solamente la buena urbanidad, no es solamente el ser un buen anfitrión, va mucho más allá de eso. Es amar al extranjero, amar al extraño de una manera tan extrema que soy capaz incluso de traerlo a mi casa y de hospedarlo en mi casa. Y dice por eso, porque por ella, por la hospitalidad, algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Y sin duda que está haciendo referencia a la historia de Lot, bueno, Abraham primero y después Lot, en Génesis capítulo 19, cuando Lot, estando sentado a la entrada de Sodoma, ve venir a dos hombres extraños que él no sabía que eran ángeles, y les dice: señores, les suplico por favor que acepten quedarse en mi casa, que se hospeden en mi casa, sin saber que eran ángeles. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que movió a Lot a esta acción?
No fue el decir, wow, estos tienen alas y tienen una aureola alrededor, son ángeles que se hospeden en mi casa. No, eran unos extraños. Eran dos hombres, dos caminantes que venían llegando a la ciudad, que Lot no sabía quiénes eran. Más adelante, por supuesto, se enteró de quiénes eran, pero en ese momento fue su filogenos, su amor al extraño, lo que lo movió para invitarlos a casa. Es ese mismo amor el que nosotros debemos de poner en práctica. Es ese mismo amor el que era tan importante en el primer siglo de la era cristiana, cuando los apóstoles, cuando los evangelistas, cuando los predicadores itinerantes iban de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, como lo hiciera Pablo, como lo hiciera Bernabé, como lo hiciera Apolos y muchos otros, y que al llegar a una ciudad o a un pueblo determinado no tenían un lugar a donde quedarse, no tenían familia en ese lugar, no tenían amigos en ese lugar, y dependían del filogenos, del amor a los extraños, de aquellos que se encontraban en aquel lugar y que eran parte del pueblo de Dios. Por eso nos dice aquí la Escritura y nos recuerda, no se olviden de amar a los extraños, no se olviden de amar al extranjero. Y amado hermano, hagamos otro Selah aquí, detengámonos un momento. ¿Qué tan amorosos somos con el extraño? Digo, normalmente la reacción humana normal es ser hosco con el extraño. Yo soy amable con el que se parece más a mí, con el que es más parecido a mí, con aquel con el que tengo más cosas en común, pero con las personas que son diferentes a nosotros, por su raza, por su religión, por sus creencias, por sus preferencias sexuales, a veces nosotros somos hoscos y somos hostiles hacia ellos. ¿Qué es lo que nos dice la palabra el día de hoy? ¿Qué te está diciendo el Espíritu Santo a ti? Me está diciendo a mí, quiero que ames al extraño, quiero que ames al diferente. Entre más diferente sea, más lo debes amar. Y eso no quiere decir que estemos necesariamente de acuerdo con él. Digo, porque acabo de mencionar a los que tienen preferencias sexuales diferentes. Para nada estoy de acuerdo con la mal llamada ideología de género. Para nada estoy de acuerdo con eso. Pero estoy de acuerdo en que aún a estas personas que viven en este pecado y que viven en esta situación terrible, no debemos rechazarlos, debemos amarlos, diciéndoles que aquello que están viviendo es algo desagradable a Dios y que Dios jamás va a aceptar, porque Dios nunca condesciende con el pecado. Pero debemos amarlos, debemos expresarles nuestro amor, debemos expresarles nuestra hospitalidad. Ya ni se diga de aquel que está predicando la palabra de Dios y que tenemos la oportunidad de hospedarlo en nuestra casa. Ese es un tremendo privilegio, pero no es exactamente de esto de lo que habla la Escritura. Llevamos dos acciones, llevamos dos exhortaciones que son prácticas en nuestra vida y que son para que las pongamos en práctica, si es posible el día de hoy, y que lo hagamos parte de nuestra vida. Permanezca el amor fraternal entre ustedes, no se olviden de la hospitalidad. Avancemos hacia el tercer punto, hacia la tercera exhortación. Versículo 3. Acuérdense de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también ustedes mismos están en el cuerpo, como diciendo, como que también ustedes mismos pueden ser maltratados en cualquier momento. ¿Cuál es el contexto en el que esto se está diciendo y en el que esto se está hablando? Es el contexto de una iglesia perseguida. Es el contexto de un grupo de hermanos que formaban una iglesia y que probablemente la mayoría de ellos eran judíos, eran hebreos y estaban por la persecución, por el maltrato, a punto de regresarse, a punto de volverse atrás, de abandonar su fe y de volver a prácticas antiguas llenas de religiosidad y llenas solamente de tradición, pero vacías totalmente. Había gente entre ellos que estaban literalmente en la cárcel. Había gente entre ellos que habían sido literalmente azotados, maltratados de a de veras. No maltratados como a veces nosotros nos quejamos de que es que me miran feo en el trabajo porque soy cristiano. Es que ya me dejaron de hablar cuando se enteraron que soy cristiano evangélico. Y entonces a veces nos lamentamos porque alguien nos ve feo,
o porque alguien hace algún comentario desagradable acerca de nuestra fe. Hermanos, no podemos ni siquiera comparar ese maltrato con el maltrato que sufrían los primeros cristianos, los cristianos del siglo XX. Ni lo podemos comparar con el maltrato que el día de hoy, 21 de agosto del año 2021, están sufriendo nuestros hermanos en países como Afganistán, como la India, como Irán, como Irak. No podemos ni siquiera compararlo. En aquel contexto al cual el autor les está escribiendo, a la iglesia a la que está escribiendo, aquellos que leyeron la carta de los Hebreos por primera vez entendían perfectamente esto, porque tenían amigos, porque tenían familiares, porque tenían miembros de su iglesia que en ese momento estaban en un calabozo romano o estaban en un calabozo judío. Tenían conocidos, tenían personas cercanas a ellos que habían sido azotados seguramente por su fe en Jesucristo. ¿Y qué es lo que les dice aquí la palabra a ellos? Les dice, acuérdense de ellos, acuérdense de los que están presos. ¿Y de qué manera les dice que se acuerden? No es este recuerdo nada más como una actividad mental de recordar algo. Dice, como si estuvierais presos juntamente con ellos. Lo que está encerrado en el versículo 4 se llama compasión, se llama empatía, pero empatía profunda. Es cuando no solamente te pones en el zapato del otro, sino que estás dispuesto a caminar junto con el otro. Si los cristianos del siglo I, que tenían conocidos, familiares, amigos, que estaban presos, iban a visitarlos, iban a llevarles comida. Acuérdense que en aquel tiempo las cárceles no proveían de comida. Si no les llevaba a alguien comida a los presos, los dejaban que se murieran de hambre. Entonces, si alguien iba a llevarle ropa, a llevarle una cobija, a llevarle alimento, ¿a qué se exponía? Se exponía a que lo identificaran también como cristiano y que tal vez él mismo quedara preso también, o en muy poco tiempo fueran a buscarlo a él. Sin embargo, hermanos amados, la compasión, la verdadera compasión a la que la Biblia nos está invitando a practicar, asume los riesgos que tiene que asumir. La vida radical en Cristo está llena de riesgos, está llena de incomodidades, está fuera de nuestra zona de confort. Y entonces aquí nos recuerda hoy la palabra, pongamos en práctica la compasión. Acordémonos del preso, acordémonos del perseguido, acordémonos del maltratado, acordémonos del migrante que tiene que atravesar todo este país para llegar a otro país que tampoco es el suyo. Sintamos amor hacia él, sintamos hospitalidad, ejerzamos la hospitalidad hacia él, como dice en otra parte de la Escritura, como el Señor le dijera al pueblo judío, refiriéndose a los extranjeros, lo tratarás como si hubiera nacido entre ustedes, como nacido entre nosotros. ¿Qué tanto estamos ejerciendo la compasión de esa manera? ¿Qué tanto nos estamos poniendo al lado del que está sufriendo, al lado del que está viviendo una injusticia o del que está viviendo un maltrato, y estamos dispuestos a caminar junto con él? La vida en Cristo es eso. La vida en Cristo implica esto. La cuarta acción y la cuarta exhortación, tal parece que diera un giro, que diera un cambio de tema, pero solamente parece, porque miren, la constante en las 5 exhortaciones que vamos a ver es el amor, en sus diferentes formas. El amor fraternal, la hospitalidad, que ya dijimos que tiene que ver con el amor al extraño, filogenos, la compasión, que es movida por el amor también, al que está preso, al que ha sido maltratado, al que sufre. Y ahora en la 4 no perdamos el hilo, de que el hilo conductor de estos 6 versículos es el amor. Porque dice el versículo 4, y les digo que por eso parece que cambiara de tema, dice, honroso sea en todos el matrimonio, y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Honroso sea en todos el matrimonio. Este versículo lo podemos dividir en dos partes, solamente para estudiarlo, solamente para explicarlo. La primera parte
es una exhortación imperativa. Déjenme leerlo como viene en la traducción en lenguaje actual. Y dice, todos deben considerar el matrimonio como algo muy valioso. Si de algo solemos hacer chistes en los mexicanos y los latinoamericanos en general, y en otras culturas también, si de algo solemos hacer chistes y si de algo hay muchos chistes, es de dos temas principalmente, y los dos tienen que ver con el matrimonio. Sobre el matrimonio en sí y sobre las suegras. Hay miles de chistes sobre esto. ¿Por qué? Porque nuestra cultura no considera que el matrimonio sea algo honroso, ni que sea algo valioso. Lo consideran a veces como una mera conveniencia social, como un mero convencionalismo social. Y en nuestro tiempo, en la era en la que nosotros estamos viviendo, el matrimonio como institución está siendo terriblemente atacada como nunca lo había sido en toda la historia previa. En ninguna otra época de la humanidad el matrimonio había sido cuestionado en su misma esencia al grado de pretender que se le puede llamar matrimonio a la unión entre dos hombres o a la unión entre dos mujeres que deciden cohabitar sexualmente, íntimamente, y a eso se le llama o se le pretende llamar matrimonio. O incluso a la convivencia entre más de dos personas, tres personas que también conviven íntimamente. Y se habla de que ahora hay diferentes modelos de familia, diferentes modelos de matrimonio. No, hermanos, el matrimonio es un diseño de Dios. El matrimonio es parte de la creación de Dios. Hay un modelo creacional de Dios para el matrimonio que ni tú ni yo podemos moverlo, porque es parte de nuestra esencia como seres humanos. Pero en aquella época, cuando el autor de Hebreos estaba escribiendo, no crean que las cosas eran excelentes en lo relacionado con el matrimonio. Si hubo una cultura tremendamente inmoral en el aspecto sexual, fue precisamente la cultura greco-romana, que era la que prevalecía en el siglo I. Y por eso es que el autor de Hebreos tiene la necesidad aquí de recordarles a aquellos hermanos, aquel grupo de convertidos a Jesucristo de origen hebreo, y les dice que el matrimonio sea honroso entre ustedes, o como dice la traducción en lenguaje actual, todos deben considerar el matrimonio como algo muy valioso, como algo tremendamente importante. Este tendría que ser un tema para una predicación completa solamente, hablar de la importancia del matrimonio, y tal vez más adelante lo vamos a hacer, y tal vez valdría la pena centrar alguna serie de mensajes en este tema. Pero ahora quedémonos solamente aquí, en la primera parte de este versículo, de esta exhortación. Dice que el matrimonio sea honroso, sea valioso entre ustedes. Y la segunda parte hace una referencia a un término que actualmente suena pasado de moda, suena anacrónico, y que la gente a veces se burla de él. Y estoy hablando del tema de la pureza y de la pureza sexual. Dice, y el hecho sin mancilla. Y luego agrega, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. El hecho matrimonial, que es una implicación a la vida íntima entre la pareja, entre el matrimonio, entre el hombre y la mujer que viven en matrimonio, esa expresión del lecho sin mancilla es, no se les ocurra en su lecho matrimonial llevar a cabo actos de inmoralidad que puedan incluir a otras personas, que puedan incluir la fornicación o que puedan incluir el adulterio. ¿Y por qué hacía la advertencia? Porque seguramente que estaba ocurriendo en ese tiempo, y con toda seguridad que ocurre el día de hoy. Y termina ese versículo con dos advertencias. Dice, a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. No es lo mismo fornicación y adulterio. Son dos cosas diferentes, relacionadas pero diferentes. La fornicación la pudiéramos solamente resumir como inmoralidad sexual de diferente tipo. Puede ser el uso de la pornografía, por ejemplo, que incluso tristemente se puede dar entre miembros de un matrimonio,
y ahí está incluida la fornicación. El adulterio, bueno, es el tener relaciones íntimas, personales, con una persona diferente al esposo o a la esposa. Y dice, a ambos los juzgará Dios. Y al decir esto, está implicando una verdad que nosotros debemos entender. No puede haber un fornicario ni un adúltero que se considere hijo de Dios o que se considere discípulo de Jesucristo. No puede ser, porque hay otra parte de la Escritura a donde dice que nosotros, que los cristianos, que los creyentes en Jesucristo, dice ninguna condenación, estoy leyendo Romanos 8:1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, y acá nos está diciendo que a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios, ya sabemos en qué forma los juzgará, entendemos que una cosa excluye a la otra. Para los que están en Cristo Jesús no hay condenación, no hay más condenación. Para estos que menciona Hebreos 13, versículo 4, desde luego que habrá condenación. Entonces, tengamos esto presente permanentemente. El matrimonio como algo valioso, la fidelidad y la pureza sexual en nuestra vida es parte de la vida cristiana práctica. No puede haber vida cristiana sin que esto se cuide, sin que esto se tenga en cuenta. Es una parte importantísima de nuestro caminar con Cristo. Y termina esta sección con una quinta exhortación o con una quinta acción práctica. A ver, repasemos, llevamos 4: amor fraternal, hospitalidad, compasión y pureza. Y a la quinta, que está en los versículos 5 y 6, le podemos llamar contentamiento. Dice el versículo 5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Esta es una exhortación al contentamiento. Y el autor de Hebreos nuevamente se apoya en el Antiguo Testamento, como lo ha venido haciendo a lo largo de los 13 capítulos, y toma Deuteronomio 31:6 como una referencia, cuando dice, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, está mencionando, está repitiendo Deuteronomio 31:6. Déjenme leerlo completo. Dice, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejaré ni te desampararé. ¿Y por qué comienza hablándonos de la avaricia? Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tienes ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Hermanos, porque la avaricia, y ahorita vamos a ver también el significado de esta palabra, la avaricia está basada en el temor, está basada en la desconfianza, está basada en la falta de fe. Cuando nosotros tememos quedarnos en la pobreza, o tememos quedarnos sin comer, o tememos perder nuestro estatus social o nuestro estatus económico, empezamos a caer en lo que vamos a ver en unos minutos más, que es el significado verdadero de la avaricia. Si nosotros nos acordamos de que el Señor ha dicho, no te dejaré, no te desampararé, nosotros vamos a estar confiados en lo que el Señor nos dé, en lo que Él nos quiera dar. Y así como las anteriores acciones, las 4 que ya hemos mencionado, tenían que ver con el amor entre nosotros, esta tiene que ver con el amor de Dios y con la confianza que tenemos en ese amor. Vivir con avaricia tiene que ver con una forma de idolatría que es la raíz de todos los males, dijo el Señor Jesucristo, que es el amor al dinero.
pero tiene que ver también con el temor, con la desconfianza, con la falta de fe en Dios que nos arroja a la falsa seguridad que da el tener dinero o el tener posesiones materiales. Vivir con contentamiento es estar a gusto con lo que tenemos, con lo que Dios nos ha querido dar. Y esto requiere estar convencidos previamente de algo. Tenemos que estar convencidos por lo menos de dos cosas para que podamos vivir con contentamiento. La primera de ellas, nada de lo que tenemos, absolutamente nada, ni siquiera la camisa que traemos puesta es de nosotros. Todo es de Dios. Todo lo que tenemos es porque lo hemos recibido de Él, no es de nosotros. Y si nosotros estamos convencidos de eso, de que la casa en la que vivimos, de que el coche que manejamos, de que la ropa que nos ponemos no es de nosotros, sino que Dios nos las ha dado, entonces vamos a estar contentos con lo que Dios nos da y también con lo que Dios nos quita. Vamos a entender por qué Job dijo en su momento: Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová, bendito sea el nombre del Señor. Él es el que da y Él es el que quita. Cuando nosotros estamos convencidos de esto, entonces podemos vivir con contentamiento. Y la segunda cosa de la que nosotros debemos estar convencidos también para vivir en contentamiento es que estamos aquí, en esta tierra, en este mundo, de paso. No somos de aquí. Este no es nuestro hogar. Esta no es nuestra patria. Este no es nuestro país. Nuestra patria está en otro lado. Nuestra patria está en los cielos. Nuestro verdadero hogar está en los cielos. Aquí vamos a estar un ratito solamente. Así que no nos encariñemos demasiado con las cosas de esta tierra, porque son total y completamente pasajeras. ¿Cuánto va a durar nuestro peregrinaje en esta tierra? No sé, dice en el Salmo 90 que los más fuertes, si acaso 70, 80 años, algunos viven más, ¿verdad? 90, y algunos le andan pegando a los 100 años o rebasando los 100 años, muy poquitos. Pero ¿cuánto va a durar la eternidad? Para siempre. 80 años, 90 años, 100 años es un parpadeo junto a la eternidad. Si nosotros estamos convencidos de esto, si nosotros sabemos esto, entonces los bienes materiales de esta tierra los veremos como un utensilio que necesitamos por el momento, pero que en cualquier momento se puede ir y no pasa absolutamente nada. Si nosotros recordamos lo que dice el versículo 28 del capítulo 12, con el que terminamos hace 8 días, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Si voy a recibir un reino inconmovible, es decir, un reino eterno que no se mueve, ¿cómo podré vivir con avaricia en este mundo? Y fíjense que la palabra avaricia en griego es otra palabra interesante. Y se las voy a mencionar, y discúlpenme, pero es que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, no en español. Es la palabra filarguros. Otra vez, igual que filogenos, esta también comienza con filo. Filarguros. Argos es plata, filos es amor. Concretamente, la palabra que se traduce como avaricia o literalmente quiere decir amor a la plata, amor a los bienes materiales. Literalmente significa tenerle amor, tenerle apego, estar enamorado de las cosas materiales. Esa es la avaricia. Miren, a veces tenemos una imagen caricaturesca de lo que es un avaro. Y pensamos a lo mejor en algunas caricaturas o en algunas películas por ahí, sobre todo navideñas. Hay algunas que sacan a ese viejito avaro, ¿verdad? Que tiene mucho oro escondido por ahí en una caja, o que tiene muchos billetes escondidos abajo del colchón, y que no quiere gastar en nada, no quiere ni siquiera gastar en lo esencial para él mismo, porque lo que quiere es atesorar el dinero y guardarlo. Y pensamos, ese es un avaro, y entonces lo comparamos con nosotros y decimos, no, yo no soy un avaro, yo no soy así. Es más, me gusta gastarme el dinero, para nada atesorarlo, yo no soy un avaro.
Pero no es ese el sentido de la avaricia del que está hablando la Escritura. No es eso a lo que se refiere el autor de Hebreo cuando dice: sean vuestras costumbres sin avaricia. No es esa imagen caricaturesca. Hermanos, el espíritu avaricioso es el que se encariña con las cosas materiales, sean de plata, sean de oro o sean de plástico. Se encariña con ellos, tiene apego hacia ellos, y esto se hace una costumbre, de manera que la persona con ese espíritu le da mucho trabajo desprenderse o incluso compartir las cosas materiales. Y cuando las llega a perder por accidente o porque se las roban, sufre verdaderamente un sentimiento de pérdida, porque en realidad las amaba. En conclusión, y ya para terminar este mensaje, amados hermanos, al final de este hermoso tratado y después de haber enseñado doctrina, mucha cristología, después de exaltar el nombre de Jesús de todas las maneras que ya hemos mencionado, ahora el autor en su epílogo de este libro dice, o es como si dijera, permítanme parafrasearlo y permítanme interpretarlo de esa manera, es como si dijera en estos versículos: si ustedes creen todo eso, si creen toda esa doctrina que les he enseñado en los capítulos anteriores, entonces necesariamente su forma de vivir será impactada, será diferente. Y al principio de este epílogo nos menciona, para comenzar, 5 acciones prácticas. Y discúlpenme que las remache, pero como quisiera que se nos quedaran grabadas a cada uno de nosotros. 5 acciones prácticas que deberían caracterizar la vida del discípulo de Cristo. Número 1, el amor fraternal permanente. Número 2, la hospitalidad, no solamente como un rasgo de urbanidad o de buena educación, sino verdaderamente como amar al extraño, como amar al desconocido. Número 3, la compasión, como ese amor puesto en práctica, no como un sentimiento pasajero, sino como esa acción que te lleva a ponerte al lado del que está padeciendo, del que está preso o del que ha sido maltratado. Número 4, la pureza en la vida matrimonial y en la vida sexual, alejándose de la fornicación y del adulterio como prácticas que Dios aborrece. Y finalmente, 5, el contentamiento como costumbre de vida, no apegados en nada a lo material, contentos con lo que tenemos, sabiendo que pronto recibiremos un reino inconmovible. Como lo hemos dicho otras veces, hermanos, vivir de esta manera es imposible para nosotros como simples seres humanos. Si el Espíritu Santo no dirige tu vida y si Cristo no está viviendo en tu corazón, no solamente es difícil vivir con estos 5 preceptos, con estas 5 acciones, es imposible hacerlo. ¿Por qué? Porque se contraponen a lo que quiere nuestra carne y porque se contraponen también a las enseñanzas del mundo en el que vivimos. Pero esta es la única forma en la que el discípulo de Jesucristo puede vivir cuando Él reina en su corazón y cuando el Espíritu le guía. A lo mejor alguien puede estar pensando, vivir de esa forma sería muy radical. Vivir de esa forma es irse al extremo, es irse al radicalismo. Para quien piense así, déjenme decirles, el cristianismo o es radical o no es cristianismo. Así que oremos para que el Señor nos ayude, para que el Señor nos fortalezca, para que el Señor nos lleve no solamente a entender su palabra, sino también a ponerla en práctica. Hermanos, que el Señor les bendiga y si Dios nos lo permite, nos estaremos viendo el próximo domingo. Dios les bendiga. Bye.